Hola, buenos días o buenas tardes. Bienvenido a este video de Cálculo 1, donde vamos a retomar unos elementos de nuestra segunda unidad sobre las funciones. Vamos a hablar en más detalle del dominio de una función, de su regla de correspondencia y de su contradominio o codominio. Vamos a recordar primero cuál es la definición de una función. Una función se compone de tres elementos. Primero, un dominio que vamos a escribir D, que es un subconjunto de los reales. Dentro de este dominio vamos a buscar los antecedentes, es decir, los valores a los cuales vamos a aplicar nuestra función. Tenemos después un condominio o contradominio que vamos a escribir C, que también es un subconjunto de los reales. Aquí vamos a encontrar las imágenes, es decir, el valor que nos da la aplicación de nuestra función. Finalmente vamos a tener una relación de correspondencia que a una x, esta x simboliza un antecedente, asocia una cierta f de x, que es la imagen. Es importante recordar que una regla para que una función sea una función es que cualquier elemento del dominio, cualquier antecedente, tenga una y solo una imagen por la relación de correspondencia. Lo que podemos escribir para cualquier x dentro de nuestro dominio, existe una única y que pertenece al contradominio, tal que y igual a f de x. Todas las funciones que vamos a estudiar las podemos escribir de la manera que presentamos aquí, es decir, f, la letra que va a simbolizar la función, a una x dentro del dominio, asocia una f de x, aquí entra la regla de correspondencia y esta f de x se encuentra en el contradominio. De manera general siempre podemos escribir que f a una x del dominio asocia f de x en los reales. Como lo vamos a ver más en detalle a continuación, siempre podremos hacer una representación gráfica de nuestras funciones. Aquí damos tres ejemplos. En el caso de centro, les digo que no es la representación de una función. ¿Por qué? Porque podemos ver que para un mismo antecedente, es decir, un mismo valor de x, puede ser en un cierto intervalo que haya más de una imagen, es decir, más de un valor de f de x. Vamos a estudiar este caso más en particular para ver precisamente cómo identificar gráficamente que no estamos en presencia de una función. Vamos a usar lo que se llama la prueba de la vertical. Es decir, que ven que aquí en mi gráfica dibujé una serie de rectas verticales en verde. Si nuestra función o lo que estudiamos como una función cumple con la prueba de la vertical, significa que cada una de las rayas verdes, cada una de las rectas verticales verdes, cruza nuestra función una vez y solo una vez. Por ejemplo, para x más pequeño que 0, son los circulitos azules. Vemos que nuestro elemento que estudiamos, de lo cual queremos comprobar que es una función o no, cruza cada una de las rayas verdes solo una vez. Si x es más grande que 0, son los círculos rojos, vemos que las rayas verdes tienen más de una intersección con la curva que representamos aquí. Así que lo que representamos aquí no es la curva representativa de una función. Eso se llama la prueba de la vertical. Para hacer más visibles, para ilustrar más estos conceptos de dominio, contradominio o codominio, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a considerar la función que a x asocia x cuadrado. Entonces aquí nuestra regla de correspondencia es pues la regla cuadrada. Como dominio vamos a elegir valores de x entre menos 10 y 10, menos 10 y 10 incluidos. Y vamos a tomar como codominio o contradominio el intervalo 0, 200, otra vez cerrado. Ven que aquí no tomo todos los reales en mi dominio y no tomo todos los reales en mi coconjunto. No tengo a fuerza que considerar todos los reales. A veces la función que estudio tendrá una limitación intrínseca, por ejemplo la raíz cuadrada, el logaritmo. A veces será más conveniente definir un dominio y un contradominio que sean
pues un subconjunto de los reales. Una manera de representar esta función es a través de una tabla de valores. Es decir, podemos elegir un cierto número de valores para x, para los antecedentes, dentro de mi dominio, es decir, menos 10, 10, y buscar cuál es la imagen de cada uno de estos antecedentes por mi función. Y voy a comprobar que esta imagen se encuentra en el contradominio que he definido, es decir, 0, 200. Si una de las imágenes que encuentro no se ubica en este intervalo que es en mi contradominio, entonces mi función está mal definida. Aquí están los valores de mis antecedentes, van de menos 10 a 10, así que se encuentran en el dominio que considero, y tengo tantos valores negativos como positivos. Ahora voy a llenar la segunda columna ubicando en cada renglón el valor de la imagen correspondiente. Aquí están los valores que obtengo. Para menos 10 pues obtengo 100, menos 10 al cuadrado es menos 10 por menos 10 es igual a 100. Para menos 5 obtengo 25, menos 5 por menos 5 es igual a 25, etcétera, etcétera, hasta el último valor que es 10 y me da como imagen 100. Una forma equivalente de tener una representación de mi función es de representar los diferentes puntos que acabo de definir en una gráfica. Aquí están los ejes que voy a considerar. El eje X o las abscisas aquí van de menos 10 a 10, así que cubren completamente mi dominio. En rojo lo vemos aquí. El eje Y o de las ordenadas va de 0 a 200, así que representa el contradominio que elegí. En esta gráfica ahora voy a colocar los puntos que acabo de calcular, es decir, en el eje X voy a ver los valores de X, en el eje Y voy a ver los valores de f de X. Aquí están representados en azul los diferentes puntos que obtuve en la tabla de valores que está a la izquierda. Si en vez de tomar unos valores puntuales, considero todos los valores posibles para los antecedentes, es decir, todos los valores de mi dominio, desde menos 10 hasta 10, eso es lo que obtengo. Obtengo la curva representativa de mi función f. ¿Qué puedo observar aquí? Puedo observar que conforme mis antecedentes pasan de menos 10 a 10, lo cual leo en mi eje X, mis valores de Y, mis valores de f de X, las imágenes, pues se quedan ubicadas entre 0 y 100. Y vemos que hay una parte del contradominio donde no se encuentra ninguna imagen, entre 100 y 200. Entonces, dentro de este contradominio vamos a poder definir lo que se llama el conjunto imagen. ¿Qué es el conjunto imagen? Es el intervalo donde se encuentran las imágenes de los valores de X que corresponden al dominio que elegí. Aquí en amarillo, con puntitas amarillas, estoy definiendo el límite de mi conjunto imagen. ¿Qué puedo decir para mi conjunto imagen? Puedo decir que para toda x entre menos 10 y 10, es decir, para toda x en mi dominio, f de x, la imagen, se encuentra en el intervalo 0,100. Y este intervalo 0,100 será el intervalo correspondiendo al conjunto imagen. Vamos a concluir estas consideraciones mostrando que el conjunto imagen es un subconjunto del contradominio. Podemos encontrar casos donde el conjunto imagen será igual al contradominio. Veremos que en este caso la función es suprayectiva. Otros casos, como lo vemos aquí, donde el conjunto imagen es más restringido que el contradominio. Lo esencial para que la definición de mi función sea válida es que el conjunto imagen sea incluido dentro del contradominio, que sea un subconjunto del contradominio. Finalmente, vemos que el conjunto imagen depende del dominio.
Es decir, que aquí limité mi dominio entre menos 10 y 10. Así que mi conjunto imagen es un intervalo que va de 0 a 100 para esta función que estoy estudiando, esta regla de correspondencia que estoy estudiando. Hubiera decidido de tomar un dominio más pequeño, de 0 a 5 por ejemplo, mi función no sería la misma, sería otra función, y el conjunto imagen también sería más restringido, iría de 0 a 25. En la tabla de valores que hemos estudiado hasta aquí, hemos puesto como antecedente puros valores numéricos, menos 10, menos 5, menos 2, hasta 2, 5, 10, etc. Pero en el estudio que vamos a llevar a cabo durante nuestro semestre de cálculo, no vamos a trabajar con puros números. Nuestro antecedente podrá ser pues una letra que representa un número o una operación entre letras que representa una operación entre diferentes números. Eso nos permitirá desarrollar toda la teoría. Entonces vamos a llenar una tabla similar a la que hemos llenado, pero ahora considerando unos antecedentes al parecer un poco más complejos. Aquí está el resultado que obtenemos. Si tengo un antecedente un medio, que es una fracción, un número pero una fracción, tendré como imagen un cuarto. Ahora si tomo una letra a que representa pues cualquier número, entonces mi imagen será a cuadrada. Si tomo un producto a por b, la imagen que obtendré por mi función f, es decir, f de a por b, será a cuadrado b cuadrado, será un producto. Si tomo como antecedente c-3 y calculo f de c-3, será c-3 al cuadrado. Si tomo como antecedente a más b, mi imagen será a más b al cuadrado. Aquí, cuidado, hay que dejar los paréntesis. Si tomo 2a como antecedente, calcularé aplicando la función f 2a entre paréntesis al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Finalmente, si tomo a la potencia n, donde a y n son dos números, entonces mi imagen será a la potencia 2n. Aquí está un ejercicio de aplicación de lo que hemos visto hasta aquí, donde vamos a trabajar con estos conceptos de antecedente, imagen, dominio, codominio, regla de correspondencia. Aquí están tres funciones definidas por su regla de correspondencia, un dominio y un codominio. Para cada una de estas funciones, te propongo comprobar que su definición es correcta, es válida. Te propongo indicar cuál es su dominio, su codominio, su regla de correspondencia. Te propongo buscar su conjunto imagen y finalmente llenar las tablas que se encuentran a continuación. Te propongo ahora unas reflexiones sobre estos diferentes temas, donde consideramos una función con un dominio y un codominio definidos aquí. Te propongo para esta función estudiar la validez de una serie de proposiciones. Aquí en esta diapositiva estamos haciendo un resumen con una representación gráfica de todo lo que hemos dicho hasta aquí. En verde lo que representamos es el dominio de, es un intervalo de los reales. Y este intervalo está formado por unos valores de la variable x que todos tienen una imagen única por la función f. Hay que tener cuidado que todos los valores en el dominio tienen imagen, pero el dominio no a fuerza contiene todos los valores posibles que tendrían una imagen. En rojo representamos la relación de correspondencia y vemos que a cada uno de los valores en el dominio asociamos un valor que es su imagen en el contradominio que representamos en azul. Dos comentarios aquí. El contradominio contiene a priori dos tipos de elementos. Unos que están en rojo que tienen un antecedente por nuestra función, otros que representamos en azul que no tienen un antecedente por nuestra función. Es decir, que el contradominio, como lo hemos mencionado, es más amplio que el conjunto imagen. Segunda observación, ven que todos los puntitos verdes tienen una única imagen, es decir,
un valor único correspondiendo en el conjunto imagen. Al contrario, en el conjunto imagen existe un puntito rojo abajo que tiene tres antecedentes. Es decir, que un antecedente tiene a fuerza una única imagen. Una imagen puede a priori tener varios antecedentes. Basado en las consideraciones que vimos en la diapositiva resumen anterior, te propongo estudiar una serie de funciones e indicar si la definición que se da de estas funciones es una definición válida. Es decir, comprobar que cada antecedente, cada valor de x, si quieres, tiene una imagen, solo una imagen. Tenemos que comprobar también que todos los elementos del dominio tienen una imagen. Finalmente tenemos que comprobar que todos los elementos del dominio tienen una imagen que se ubica en el contradominio. Es decir, que no existe ninguna imagen que no esté considerada, ubicada en nuestro contradominio tal que definido para cada una de las funciones. En la diapositiva resumen mencionamos que el dominio de una función contiene elementos que todos tienen una imagen por la función, pero que no contiene a fuerza todos los elementos que potencialmente tendrían una imagen por la función. ¿Por qué hacemos esta distinción y por qué, en fin, no considerar como dominio siempre todos los elementos que tienen una imagen? Porque es necesario poder tener un dominio que sea más reducido. Un primer caso puede ser porque pues queremos estudiar una función, un comportamiento particular de una función. Entonces vamos a seleccionar un intervalo para los antecedentes donde la función tiene el comportamiento que deseamos. Si tomo la función cuadrática y hago una restricción de mi dominio a los reales positivos y cero excluido, yo sé que en este intervalo, en este conjunto, mi función será estrictamente creciente. Puede ser también que estemos estudiando una función en el contexto de matemáticas aplicadas, es decir, para estudiar un fenómeno físico de manera general. Por ejemplo, la función v, que toma un número r y le asocia 4/3 de pi r cubo, nos da el volumen de una esfera de radio r. Esta función no tendría sentido físico para radios más pequeños que 0. En este caso, entonces, nuestro dominio lo vamos a tomar como los reales positivos, 0 incluido. Otro ejemplo, aquí está la función h, que a un valor t asocia h0 menos un medio de gt cuadrado. Este nos da la distancia transcurrida por un objeto en caída libre. Si nuestro experimento que estamos estudiando aquí, por ejemplo, empieza cuando t es igual a 0, no tiene tanto sentido físico estudiar lo que pasa para t inferior a 0. Así que en este caso nuestro dominio, donde buscamos el tiempo, donde tomamos el tiempo, serán otra vez los reales positivos. Finalmente, un caso que va a ser muy importante para nuestra clase de cálculo es si queremos hacer una composición de funciones. Es decir, considero una función h que a una x asocia, por ejemplo, el logaritmo de 3x menos 6. El contradominio, y eso será siempre verdadero para las funciones que estudiamos en esta clase, lo puedo definir como los reales. Todas las funciones que vamos a estudiar tendrán valores reales como imágenes. Y sabemos que, hemos visto anteriormente, que el contradominio lo puedo tomar tan amplio como lo quiero. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los dominios posibles para esta función? Es decir, ¿dónde tengo que limitar mis valores de x para que todos los valores que voy a considerar sí tengan una imagen por esta función? Para eso lo que podemos hacer es descomponer la función h en dos funciones f y g, tales que para todas las x en mi dominio, h de x sea igual a f de g de x. Aquí las funciones que tendría que considerar serían para g
la función que a x asocia 3x menos 6. Para f, la función que a x asocia el logaritmo de x. ¿Cuáles son los dominios que tengo que considerar? Pues el dominio más amplio que puedo considerar para la función g son los reales. Cuál sea el número real que considere, cuál sea la x real que considere, 3x menos 6 está definido, no hay ningún problema, es un polinomio de grado 1. Para la función f tenemos más restricciones. Yo sé, y eso es una propiedad del logaritmo que veremos, que el dominio más amplio que puedo considerar son los reales positivos 0 excluido. Estos son los valores que tienen una imagen por el logaritmo. Ahora, ¿qué significa? Significa que el conjunto imagen de la función g tiene que encontrarse incluido, tiene que ser un subconjunto del dominio de la función f. Es decir, para decirlo otra vez, el conjunto imagen de g tiene que ser un subconjunto de los reales positivos 0 excluido. Entonces, todas las x que voy a considerar en el dominio de g, su imagen tendrá que ser un real positivo diferente de 0. Es lo que representamos en la gráfica abajo. Haciendo el cálculo, encuentro que el dominio de g, reducido para que sea posible la composición de funciones, es 2 más el infinito. Tomando x en este intervalo 2 más el infinito, me da una g de x, un conjunto imagen que va de 0 excluido hasta más el infinito, y esto es exactamente el dominio de la función f, así que puedo realizar la composición de funciones. Vamos a concluir esta clase con 3 definiciones. Vamos a hablar de funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Vamos a empezar con la primera definición de funciones inyectivas. Y vamos a considerar una función f que a una x, a un antecedente x, asocia una imagen f de x con un dominio que vamos a escribir df y un contradominio que vamos a escribir cf. Se dice que f es una función inyectiva si y solo si para cualquier número a y b dentro del dominio, si f de a es igual a f de b, eso implica a fuerza que a sea igual a b. ¿Qué significa esta definición lógica? Lo que significa es que cada elemento f de x, cada imagen dentro de mi coconjunto, tiene un antecedente y solo uno. Para decirlo de otra manera, si una función es inyectiva, no es posible encontrar dos números a y b en el dominio que tengan la misma imagen, al menos que estos números a y b sean el mismo número. Gráficamente existe una manera de comprobar que una función es inyectiva. Recuerdan que al principio de este video hemos visto la prueba vertical, que todas las funciones tienen que cumplir. Vamos a ver ahora la prueba horizontal y esta aplica únicamente o se cumple únicamente para funciones que son inyectivas. Aquí tenemos dos gráficas que representan pues dos funciones. Podemos comprobar que son funciones porque cumplen con la prueba vertical. Ahora vamos a ver si gráficamente podemos concluir si estas dos funciones son inyectivas o no. Para lograrlo vamos a dibujar una serie de rectas horizontales. Y lo que nos va a interesar es comprobar si estas diferentes rectas horizontales tienen una sola intersección con la curva representativa de las funciones o tienen más de una, tienen varias. En el primer caso vemos que si tomo la recta vertical a y igual a 0, tiene tres intersecciones con la curva representativa de la función. Tengo también tres intersecciones para la recta vertical que se encuentra a y igual a menos 2, etcétera, etcétera. Entonces, la curva representativa de esta función nos enseña que esta función no es inyectiva. Ahora voy a ver el caso a la derecha. Aquí veo que cual sea la recta horizontal que considero, solo cruza la curva representativa de mi función una vez, solo tiene una intersección. Gráficamente podemos concluir que esta función a la derecha es inyectiva.
Aquí representamos otra vez nuestra diapositiva resumen, pero esta vez no en el caso general de funciones, pero en el caso particular de funciones inyectivas. Te invito a ver las diferencias con el caso general, encontrar cuáles son las diferencias y cuál es el sentido de estas diferencias. Vamos a ver ahora una segunda definición que se relaciona con las funciones suprayectivas. Otra vez consideramos una función f, que a una x asocia una f de x, y las x se encuentran en un dominio df y las f de x en un contradominio cdf. Y vamos a decir que f es una función suprayectiva si y solo si para cualquier y en el conjunto existe una x dentro del dominio tal que f de x sea igual a y. ¿Qué significa esta definición? Esta definición significa que cual sea el elemento del contradominio, es decir, donde se encuentran las imágenes, tiene un antecedente por la función f. Recuerdan que anteriormente dijimos que el conjunto donde hay puros elementos que tienen un antecedente es el conjunto imagen. Pero el codominio CF, en el caso general, contiene elementos que no tienen antecedentes. En el caso de una función suprayectiva, todos los elementos de CF, es decir, todos los elementos del contradominio, tienen un antecedente. ¿Cuál es la consecuencia directa de esta propiedad de suprayectiva? Pues dijimos que, por definición, el conjunto imagen es el conjunto formado por todas las imágenes, por todos los elementos que tienen un antecedente. En el caso de una función suprayectiva, acabamos de decir que el codominio contiene puros elementos que tienen un antecedente, es decir, puras imágenes. Entonces, ¿qué es el conjunto imagen respecto al codominio? Pues es exactamente el codominio, ambos son iguales. Aquí les dejo una formulación lógica y si les interesa, pues no duden en intentar revisarla, entenderla y preguntar si no les parece clara. Les dejo aquí una diapositiva resumen para las funciones suprayectivas. Les invito a ver las diferencias que podemos encontrar con el caso general y a entender por qué estas diferencias en relación con la definición que acabamos de dar. La última definición que vamos a ver es la definición de funciones biyectivas. Una función f es biyectiva si y solo si es al mismo tiempo inyectiva y suprayectiva. Para concluir este video, vamos a ver cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer para estudiar el dominio de una función y su potencial comportamiento inyectiva, suprayectiva o biyectiva. ¿Cuáles son estas preguntas que nos tenemos que hacer? Primero, tenemos que ver si todos los elementos del dominio tienen una única imagen por la función dentro del codominio. De ser así, la definición de la función es válida. Si puedo encontrar un elemento del dominio, es decir, un valor de las x, entre comillas, que no tenga imagen dentro del codominio, entonces mi definición no es válida. Si puedo encontrar un elemento del dominio, es decir, entre comillas, dentro de las x, que tenga más de una imagen dentro del codominio, es decir, que no se cumpla la regla de la vertical, entonces la definición de la función no es válida. Pregunta siguiente. Si tomo cualquier elemento del codominio que tenga un antecedente, ¿este antecedente es único o no? Si es único, la función es inyectiva. Al contrario, si puedo encontrar al menos dos elementos del codominio que tengan el mismo antecedente, la función no es inyectiva. Pregunta siguiente, si tomo cualquier elemento del codominio, ¿tiene o no un antecedente? De ser así, la función será suprayectiva. Al contrario, si puedo encontrar al menos un elemento del codominio que no tenga antecedente, entonces la función no es suprayectiva. Finalmente, si quiero saber si mi función es biyectiva o no, tengo que comprobar que es al mismo tiempo inyectiva
y suprayectiva. De no ser así, la función no es biyectiva. Es decir, que si me falta una de las dos condiciones, la función no es biyectiva. Con eso se concluye nuestro video sobre las propiedades básicas de las funciones. Muchas gracias por tu atención.